¡Qué bonito! ¿Qué tal, Dolores? ¿Cómo has prosperado? ¡Qué castillo tan impecable! Bueno, ya veremos viñedos. Muy bien. Viñedos, Cari. Bueno, ya me lo imagino. Falta el arroz. Bueno, a ver cómo me muevo yo por aquí. Porque, claro, habréis notado que se ha llenado de sillas el escenario. Y es que voy a recibir a 3 escritores. Cuando ganaron el Planeta, se desveló el misterio. Un solo nombre y 3 autores verdaderos. O un engranaje hecho de 3 piezas. No quiero decir que sean 3 piezas ellos. Bueno, no lo sé. Vamos a descubrirlo. Por favor, que entren ya. Carmen Mola. Anda por Como ahí. queráis. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uy, Uy, bueno, Antonio Mercero, Agustín Martínez, Muy buenas. Jorge Díaz. Es que antes te he llamado Santiago Díaz. me he dado cuenta. ¿Te suena ese escritor, Santiago Díaz? Sí, me suena algo. ¿De qué te suena? Es un gran escritor. Es lo de... Es el segundo mejor después de Carmen Mola. Ah, es lo del chiste, ¿no? Lo de qué te sueno, soy tu hermano, no, de otra movida, ¿no? De la movida de la literatura. Bueno, es que el año pasado estuvo aquí Santiago Díaz. Si nos está escuchando, le mandamos un beso porque disfrutamos mucho con él. Se nos quedó en la memoria, pero qué bonito que haya una saga de escritores en la misma familia. Sí, Esto es tremendo. sí, sí. Y hay más hermanos que escriben. O sea, sois los Díaz, Pero es que no no, hay quien sí. os pare. Pero solo Y... publicáis lo que nacisteis el mismo día. Sí, ¿Ah, sí? el 12 de agosto, los dos. ¿Que nacisteis los dos el 12 de agosto? Felicitadme el 12 de agosto. Bueno, felicitadles, porque son 2. Bueno, no, a los Y dos. Antonio Mercero, pues que claro, es que yo aprovecho que estás aquí, sabes esas cosas. Ay, te puedo decir algo, que es que fui tan feliz gracias a tu padre. Fuiste feliz. Es verdad. Y Agustín Martínez, ¿qué te digo? Que tengo que buscar algún Martínez yo en mi vida como para... Eres el mejor de la familia. Yo no tengo familia, soy huérfano. Ah, eres... Ah, ¿sí? Sí. ¿Apareciste es así? verdad. O sea, soy de generación espontánea. Broté en Murcia ¿Sí? y he llegado hasta aquí. Es que en Murcia hay muy buena huerta. Soy un poco transgénico, como decía aquí. Bueno, os quería hacer una pregunta que quizás nunca os han hecho. ¿Cómo es lo de escribir a 6 manos? Ah, os lo han hecho, está igual, ¿no? Yo pensé que eso no lo iba a preguntar el fantasma del castillo. Iba a sonar una vocecilla. ¿Sabes lo del fantasma del castillo? Sí, sí, nos lo han dicho y he La pensado, niña. va a aparecer la niña, va a sonar su vocecilla. Carmen Mola, ¿cómo se escribe a 6 manos? Bueno, pues ¿cómo se escribe? Pues para nosotros es fácil, porque al ser guionistas estábamos acostumbrados a hacer series de televisión y las series de televisión se hacen así. Primero te reúnes, piensas todo lo que va a pasar en la temporada, se hacen escaletas, se decide quién escribe cada capítulo y se escribe. O sea, parece difícil, pero lo más difícil de escribir a 6 manos no es el hecho de escribir, es todas las discusiones, tanto creativas como violentas, que se producen en el proceso. Pero yo el otro día hablé contigo por teléfono y me dijiste, no discutimos nunca. No, tú me dijiste, le he pedido a Antonio que hagamos no sé qué. No lo cuentes todo. Y él me ha dicho que sí. Y yo te he dicho, entonces a mí no me lo cuentes. Si un mola dice que sí, todos decimos que sí. Esto es maravilloso. Da igual. Es una fidelidad medieval, esto es una ¿Cómo cosa sois? increíble. Bueno, es cierto lo que dices de los equipos de guión, sin embargo también en los equipos de guión hay especialistas, algunos más en arco, otros en estructura, dialoguistas. ¿Entre vosotros sí que hay alguna especialidad o no? No, no hay ninguna. O sea, se han empeñado en decir que somos como una especie de obreros especializados, que él pone la nota sentimental. Ya sabéis cuánto sentimiento hay en los libros de Carmen Mola. No pego golpe, no pego golpe. O sea, tú no fuiste ese día, vale. No pego de golpe. Él ese día estaba despistado. Jorge pone la nota histórica. Solo tenemos 2 novelas históricas, en la otra son contemporáneas, o sea que tampoco es que haya colaborado muchísimo.
y yo pongo la nota sangrienta salvaje, digamos. O sea, escribes tú todo. Yo he hecho todo, Carmen Mola, vamos a decirlo ya de una vez. No, en realidad no. En realidad, al principio, como por intentar como colocarnos de alguna forma dentro del rollo de Carmen Mola, nos asignaban estas tareas, pero la realidad es que todos hacemos todo. O sea, si a mí me toca escribir un capítulo más histórico, lo escribo. Si a Jorge le toca la parte sangrienta, la hace. Él solo hace lo sentimental. Eso sí es verdad. A mí me gustaría... Le pone mogollón de emoción, como todo el mundo sabe. Me encantaría A ver, que salieran corazoncitos ahora por aquí, ¿sabes? Eso estaría guay. Sería Yo bonito. me di cuenta enseguida de que mis compañeros son dos desalmados. O sea, aquí alguien tiene que poner el corazón en las novelas porque si no, no hay quien se las trague. Claro. Con toda esta truculencia y esta violencia, o hay un poquito de humanidad, hay un poquito de corazón. Ellos dicen que un poco de cursilería, pero es que no saben distinguir el sentimiento bien empleado de la cursilería. Sí, lo Y sabemos. Tú haces cursilería. Yo defiendo la cursilería porque siempre parece ser que tiene prestigio la sequedad, las historias secas y con finales duros, y parece que eso gusta más. Yo estoy en contra de eso. Creo que hay que escribir con valentía en busca de la emoción del lector. Y para eso tienes que atreverte un poquito a ir cerca del precipicio, hay que atreverse. O sea, a mí me lo ha vendido. Sí, Claro. Lo que pasa es que en el proceso de Carmen Mola, digamos que una de las cosas del proceso es que nos vamos revisando los unos a los otros, ¿no? Y Antonio nunca es el último. Entonces, él cree que todo eso está en los libros. Saben que no me voy a leer la versión final, no me voy a dar cuenta de lo que han Todas esas hecho con lo páginas. mío. O sea, tú fortuna vas a fueron enviar. Ok, tienes un ok ya preparado, ¿no? Él todavía piensa que Elena Blanco y Zárate se casaban al final de la primera. ¿En serio no se casaban? Suspendimos la boda. Oye, claro, Carmen Mola, pero ya sé que os han hecho 1000 preguntas acerca del nombre, pero no puedo evitar, por eso de las tormentas de ideas entre guionistas, dijisteis, uno dijo Carmen, otro dijo Mola, ¿nadie dijo Mazo en esa...? Ya. ¿No? Uno dijo mogollón. Era el más boomer, era el más boomer. Somos viejunos. Somos muy Bueno, viejunos. el mazo muy viejuno, ese Camilo VI Bueno, ahí. pero Camilo VI lo modernizó, o sea, se lo Sí, trajo sí, o sea, a lo Camilo contemporáneo. es la última Sí, ola, claro, sí. de la modernidad. Habéis hablado de, bueno, Carmen mola, pero Elena Blanco mola más, quizás. Y yo estaba leyendo el otro día, bueno, pues eso que describe, ¿no? a los personajes, y entonces dicen, Elena Blanco, le gusta mucho el karaoke, hacer sexo en parkings públicos, con lo mal que huelen. Sí. Los parkings públicos. Pensaba que decías Elena. No, los parkings. Eso no lo especificamos en la novela. Y le gusta la grapa, no de grapar, sino la grapa. Y yo os quería pedir un ejercicio de guionistas que me parece importante porque dibujar los personajes para las novelas es importantísimo, también en los guiones, en las series. ¿Cómo dibujaríais el personaje de vuestro... Me está encantando este momento, qué silencio está ahí. A ver qué va a decir esta. El personaje de vuestros compañeros. Si fuera un personaje de novela, si fuera un personaje de serie... A ver, esto no es espontáneo. Yo se lo he pedido antes porque a los guionistas hay que pedirles que curren. Pero si no trabajan. No digas eso porque tenemos que ser ingeniosos. Claro. Ya. Bueno, ¿cómo lo haríais? ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo. Jorge es un maestro. Agustín Martínez, 50 años, pero no aparenta más de 25. Atractivo. Especialista en cuchillos y arma blanca. Ingenioso en las tramas. Sus planes nunca salen bien. Está bien, está bien. Antonio Mercero, 50 y tantos, pero no aparenta más de 25. Atractivo. Especialista en explosivos. Siempre se liga a la de la portería, que nos tiene que dejar entrar. Sus planes tampoco salen bien. Ni siquiera en seducir a la portería. Joder.
Son muy interesantes esos personajes. Jorge Díaz, 60 y tantos, pero no aparenta más de 25. Ah, que te has hecho el tuyo. Muy atractivo. No, hasta muy atractivo. Hasta ahí, hasta ahí. Agustín, ¿te toca? Me toca. Bueno, en guión, en una Biblia, uno puede definir personajes como lo ha hecho Jorge, que es como esta cosa de ficha que se hace, incluso de signo del zodiaco o este tipo de cosas. O las puedes definir por el conflicto que tiene el personaje, ¿no? El conflicto sí. define al personaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, Antonio Mercero. A Antonio Mercero le gustaría haber nacido en el siglo XIX y ser un aristócrata y pasarse el tiempo sin hacer absolutamente nada. Y a mí no. Estoy con Antonio. Los personajes no hablan hasta que ya se les dan los diálogos. El problema que tiene es que no sabe decir que no. Entonces él dejaría de escribir, pero en realidad no para de escribir. No solo sus libros, sino un montón de libros de gente. O sea, si tú vas a la librería, hay un montón de libros escritos por Antonio Mercero. ¿Ah, sí? Sí, sí. Él ha sido escritor fantasma de alrededor de 15 o 20 autores. 23. ¿Os suena un tal Pérez Gellida? Ese es su conflicto. No me digas. 24 eran, 24. No me digas que se iba a llamar Mercero Morí. Mercero morir. Bueno, y Jorge, el conflicto de Jorge es que él tiene una apariencia de hombre serio, sin sentimientos, bueno, que se explaya poco, que concede poco al sentimentalismo y en realidad está cuidando de un huérfano ucraniano en su casa. Ahí donde lo veis. Por la noche le cantan nanas portuguesas, lloran juntos viendo películas sentimentales, viendo Toy Story. Le gusta mucho Toy Story a Jorge. No debiste contar esto. Ahora se encuentra en la difícil decisión de que o lo mata o no invita nunca a nadie a su casa, con lo que su vida sentimental es un desastre. Así que está en esa situación, tiene que ocultar su secreto para mantener esta fachada de hombre imperturbable. Ese personaje no llega al segundo capítulo. Te digo. Solo le ha faltado decir que solo comes bambú, porque te ha pintado tan dulce. Aquí tenemos. Yo también le he pintado un poco dulce a Jorge porque tiene un aspecto aterrador que podría encargar. Bueno, todo el mundo lo está viendo, ¿no? Todo el mundo ve la cara No es un secreto para nadie. de ogro que tiene. Además, en las reuniones y en la vida en general, yo le recuerdo, le conozco desde hace muchos años y siempre ha tenido una vena muy iracunda. Yo le he visto perder los nervios muchas veces. A mí me produce mucha hilaridad verle así. Se pone a bramar pues, con la cajera de un supermercado porque se está demorando a la hora de cobrarle, o con un camarero porque no le trae la cerveza. O sea, le he visto ataques de ira. Entonces me ha parecido que era bueno crear el personaje un poco a la contra, desde la dulzura, desde la ternura, que son cualidades que él tiene y se empeña en disimular. Y me lo imagino como el detective de las novelas negras, el que investiga, pero desprovisto de conflictos. No tiene un niño ucraniano en su casa, tiene libros de poesía, le encanta leer poesía, le encanta fumar su pipa y sí tiene un perrito, él odia a los animales, lo sabemos. ¿En serio? Todos. Sí. Tiene un perrito. A todos los animales, además. O sea, no hay un animal que le genere repulsa. Y luego, todos. como en todas las Biblias había un momento en que nos preguntaban ¿y cuál de estos personajes es el homosexual? Porque estaba de moda y había que elegir a un homosexual. Yo le daría a Jorge la condición de homosexual porque es la cuota que se pedía siempre de eso. Dentro de un personaje muy inteligente que resuelve los crímenes, pero los resuelve desde una especie de bonomía y de tranquilidad de espíritu y de vida. Un hombre feliz y plácido. Así le veo yo, y así hago un poquito el exorcismo de los ataques de ira que he presenciado. Ya estáis viendo quién creó a Elena Blanco. O sea, estos crean personajes muy malos. Y a Agustín, dentro de los personajes de la novela negra, he pensado en la posibilidad de que fuera la femme fatal, pero no el asesino. Él, efectivamente, no hay, antes has preguntado si estamos especializados en alguna cosa. No es así, pero quizá el más truculento de los tres es Agustín, el más sádico, el modus operandi asqueroso de la novia gitana ha salido de esta cabeza, señoras y señores, lo de los gusanos en la cabeza. Ha salido de mi entonces, me ha parecido que por justicia poética él podría hacer el personaje de la víctima del asesinato. Gracias, Y Antonio. ha muerto Quería morir. brutalmente asesinado con torturas atroces. Y así es un poquito que, por lo menos en la ficción, beba un poco de su propia medicina, que tanto está aplicando a los demás. Pero no te preocupes que tienes un flashback.
Apareces en escenas oníricas. Salgo en los sueños, en vuestros sueños, ¿no? Vale. Pobre Agustín, por ese nombre tan dulce que él tiene. Sí, ¿eh? sí. Bueno, en el infierno hacéis un homenaje a la ficción como una forma también de espantar la miseria. Y yo os pregunto, porque hablábamos además de un tema de la comida que a lo mejor rescato, que es aquello de si tenemos que decirle a la gente que lea o somos muy pesados. Pero ¿sí creéis que la ficción, el entretenimiento, de alguna manera es una herramienta y es un arma contra el dolor, aunque sea viendo dolor ajeno en ficción? ¿Es que tenéis ese poder? Yo no me acuerdo del infierno. En el infierno, hombre, sí. A veces cuesta, pero Porque lo sí. escribió Agustín. Otra vez no hablamos. Como era histórica, sí, claro, en la ficción, que no me acuerdo de la pregunta. He Si dicho la ficción nos ayuda a sí, sobrevivir. Sí, Jorge. claro. Sí. Claro. No sé, la ficción, la de Carmen Mola, la buena. Ah, la única. No, la ficción nos ayuda a sobrevivir, la ficción, y además nos da una vida mucho más interesante de lo que tenemos. No sé, las vidas normales son muy planas, muy tal, y sin embargo en la ficción podemos vivir cosas extravagantes. Yo no digo que uno sea mejor persona por leer, pero te lo pasas mejor. ¿Hablamos de eso? ¿De qué? ¿De qué hablamos? De lo de ser mejor persona por leer. Yo conozco mucha gente que lee y que es pésima. Es más, no conoces a gente que no sea pésima. ¿Leyendo o no? O que yo no la vea pésima. Es que la vida es bastante rácana en general con las cosas, la estupidez está extendidísima en las personas, incluso cercanas que conocemos, y la ficción nos da una vida diferente, nos da mucho consuelo, efectivamente me parece un perfecto antídoto contra el dolor, y un montón de consuelo la literatura, aparte de entretenimiento, diversión, distracción, lo que quieras. Yo tengo la impresión de que me ha sacado de un par de depresiones o de tristezas muy hondas la literatura, la lectura. Así que, bueno, no digo que nos haga mejores personas, pero a mí me parece que es una pena que alguien no caiga en el embrujo y en todas las virtudes de la lectura. Pero yo creo que hay... Que lo que hablábamos en la comida es que se ha hecho mucha campaña alrededor de la lectura destacando que te va a hacer más inteligente, que vas a aprender muchísimo, como si estuvieras leyendo libros de texto, como si estuvieras yendo a clase. Y la lectura es una experiencia, y esto no se dice del cine. Ve al cine que te va a hacer mejor persona. Y también te hace mejor persona y también te da todo lo que estaba contando Antonio, porque es una ficción y te envuelve. O el teatro o los videojuegos, que también tenemos la manía de despreciar la ficción dentro del videojuego, y el videojuego también supone una experiencia de ficción, ¿no? Pero en todos esos sitios lo que se destaca es la experiencia, el entretenimiento, qué bien te lo vas a pasar, todo eso. Y en cambio en un libro es, vas a aprender mogollón, vas a ser el más listo de la clase. Y dices, hostia, pues quizás no es la manera de animar a la gente a leer, sino que la manera de animar a la gente a leer es, te lo vas a pasar tan bien como jugando al GTA o como viendo una peli de Los Vengadores, porque es una experiencia en la que uno disfruta mucho, se lo pasa muy bien. Y creo que eso debería estar por encima de todo. Pero claro, cuando recomendamos, cuando intentamos decir no te pierdas ese placer de la lectura, ¿no se parece un poco, ya que maridamos con gastronomía en este certamen literario, a cuando le dices a alguien prueba esta comida que está buenísima, que es un deseo de que alguien disfrute con algo que a ti te hace disfrutar? Y sin embargo, bueno, podemos hablar de esa polémica que cuando esto se vea dentro de 10 años, porque esto estará ahí, Black Valladolid deja su legado, quizás nadie se acuerda de que un día alguien la lió muy parda diciendo, oye, ¿no sois más felices porque leáis María Pombo, a la que se le han dedicado un montón de artículos? Y hay una forma también de querer que la gente lea riñendo, o quizás hay gente que se siente atacada cuando le dices, lee, que es bonito, que no le estás riñendo. O sea, hay una manera, como una desconexión en los mensajes. Yo creo lo que hay, o mi sensación, esto es muy personal, es que hay prepotencia. Es decir, que se habla de la lectura como por encima de cualquier otro tipo de experiencia. Es mejor leer un libro que ver una película en el cine, es mejor ver una película en el cine que ver una serie en televisión, es mejor ver una serie en televisión que ver un videojuego. Es como que la ficción va degradándose y lo más cutre es jugar a un videojuego y lo más snob y lo más guay es leer un libro. Un poco de clasismo intelectual. Claro, y a mí eso me parece una estupidez, francamente. O sea, creo que la experiencia
para el lector, para la persona que entra en una ficción, puede ser igual de potente en un libro, que en un videojuego, que en una película y que en una serie. O sea, Pero preferimos que leáis. Porque no hacemos videojuegos. Por ahora. ¿Y recordáis ese primer libro que te hace pensar que te has enamorado de eso, de pasar páginas? A ese libro que te decían, vengan Agustina a comer y no podías parar. ¿Recordáis alguno de esos libros siendo muy pequeños? Siendo muy pequeño yo diría La historia interminable, pero a mí el libro que me marcó, que dije, esto me voló la cabeza, fue Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sabato. Ese fue el libro que a mí me voló la cabeza y me dije, y me encantó, o sea, es como yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer esto, no solo cómo disfruto viendo esto, sino yo algún día quiero ser escritor. ¿Cuántos años tenías? Pues ahí tendría como 16 años o algo así. O sea, ser escritor, y yo esto lo relaciono mucho con Twin Peaks. O sea, son dos cosas que pasan te marcaron. al mismo tiempo. Yo quiero hacer esto, yo quiero contar historias. Esta fue mi decisión. No sabía si en el cine, en un libro o en un cómic. Y de hecho te formas como guionista, ¿no? O sea, entras un poco por el camino del cine. Sí, o sea, como carrera profesional yo empiezo como guionista al salir de clase. O sea, como dialoguista de al salir de clase, escribiendo separaciones de adolescentes, de tía, te tengo que dejar. Se lo he escrito un huevo de veces. Tía muchas veces, ¿no? Tía, no eres tú, soy yo. Qué maravilla. Venís todos del mundo del guión, vosotros dos también de carrera periodística, ¿no? Empezáis, ¿ese es el primer contacto con contar historias? Bueno, yo estudié periodismo, pero ya estaba en la carrera y descubrí que a mí aquello del periodismo no me gustaba mucho. ¿Te parecía demasiada ficción, tal vez? Claro, porque me apetecía acabar yo las historias. O sea, que siempre pensaba, ay, qué pena que el asesino haya sido este. Si hubiera sido este otro, la historia habría sido redonda. No, yo siempre quise ser escritor, de chaval quería ser escritor. Lo que pasa es que después no había unos estudios que me dijeran, pues para ser escritor tienes que hacer esto. Y entonces yo erróneamente pensé que el periodismo era lo que más se acercaba. Después descubrí que no. Y entonces, bueno, pues trabajé algo en periodismo, muy poco, entré a trabajar. Si él ha escrito Jotía, pues yo escribía los guiones de Pedro Ruiz. ¿Qué buena estás, Carolina, era tuyo? Ese no, yo era los malos. Sí, escribía guiones de Pedro Ruiz y cosas así, y ya después pues empecé a escribir ficción. Y Antonio, tú sí que das unos primeros pasos en el periodismo potentes. Sí, empiezo con Manuel Eguineche, que era como un periodista y reportero de guerra así como mítico. Y un personaje peculiar, la verdad, muy ciclotímico, muy interesante. Sí, estuve ahí dos años y medio con él y no sé, me arrimé al guión. Esto ya sé que no queda muy bien, pero lo hice por dinero, esto es así. Entraste en el guión por la pasta. Empecé por la pasta porque yo me enamoré por amor, en realidad, es que esto queda mejor, fue por amor. Me enamoré de una chica, quería emanciparme, irme a vivir con ella y para eso necesitaba pasta. Y el periodismo es muy bonito, pero no ganas mucho dinero. No me digas. ¿Qué te voy a decir? Pues esto... ¡Qué sorpresa! Y en cambio mi padre estaba haciendo farmacia de guardia y dije, venga, pues le voy a sorprender con un guión y así, a ver si hay suerte y me colocan en la serie. Me metió no porque fuera su hijo, sino por la calidad indudable de lo que yo le presenté. Sí. Esto, o sea, que quede claro. Y así empecé, y entonces ya vi, pero si no dije, ay, qué maravilla escribir guiones, contar historias. No, dije, qué maravilla, qué bien pagan. Porque Manuel Eguineche era muy majo, pero era muy rata. Esa es la verdad. Entonces, esto no es muy romántico, pero es la verdad. Y bueno, pero es verdad que todo esto es gracias al amor, que el amor es lo que mueve el mundo y lo que mueve... Y lo que al final acabas siempre en el amor, tú. ¿Te das cuenta? Es que él tiene razón. Va a publicar una novela romántica. Está allanando el terreno. Sí, pero estás a punto, además. Estoy a punto. El 1 de octubre saco una novela romántica que tiene el título de Está lloviendo y te quiero. Es precioso el título. Es precioso el título. Es un título muy Carmen Mola, como veis. Muy Carmen Mola. Es muy Carmen Mola. Claro. Lo ha robado. Y ya me estoy programando en el modo amor, sí. Estás en ese modo, porque claro, hay que decir que sois Carmen Mola, formáis Carmen Mola, pero además sois autores independientes, individuales, novelistas.
Has publicado hace muy poquito, ¿no? En abril más o menos En abril, salió sí. El espía de Jorge Díaz y El esplendor de Agustín Martínez. ¿También habéis publicado casi a la vez? ¿O? El mío fue finales de enero. Finales de enero. Y ahora llega lo tuyo. Y yo os pregunto, cuando os ponéis a escribir por separado, ¿tenéis ahí como penita de me faltan los otros dos? ¿O qué alivio y qué gusto que ahora sí que decido yo lo que va a pasar en esta novela? A ver, penita nunca. Emociones La en carne expresión mola. penita... No, Hay veces que contigo no va. dices, qué alivio y qué gusto, y hay veces que dices, joder, no se me ocurre nada si estuvieran estos dos. Sí, ¿eh? Sí, pero no pena, sino que... Es pereza. Es como, ahora tengo que pensar yo, ¿no? Sí. Antes Claro, pero no yo os podía pregunto evitar. por eso de ser el rey de la historia, porque los que trabajamos en grupos de guionistas sabemos que yo recomendaría que todo el mundo pasara por un equipo de guionistas, porque para la cosa del ego es muy bueno, o sea, para tenerlo como controlado yo creo que es muy bueno, saber que te van a tirar ideas, que no vas a firmar muchas cosas, que no te van a hacer las entrevistas a ti. Creo que todo eso es muy bueno. Pero claro, cuando te pones a escribir tu novela, al fin y al cabo eres el rey, la reina de esa historia. Habéis hecho una cosa muy democrática, que es juntaros los tres. Y cuando estáis solos, ¿de verdad no sentís un poco más el gusto de esto es Antonio, esto es Agustín, esto es Jorge? ¿No lo sentís? Yo personalmente no. O sea, yo lo que siento es la oportunidad de meterte en un tipo de historia que no haríamos dentro de Carmen Mola. O sea, es de repente, bueno, pues a mí me gustan, igual que a Jorge o a Antonio, tenemos gustos muy diferentes. A la hora de leer, bueno, las cosas que nos molan son muy distintas. Y al trabajar tú solo tienes la oportunidad de trabajar en ese sentido, en ese tipo de historias en las que no trabajarías dentro de Carmen Mola porque no forman parte del universo de Carmen Mola. O sea, imagínate a Carmen Mola escribiendo está lloviendo y te quiero, o sea... es como... ¿Por qué no? ¿Por qué no? El cadáver aparece bajo la lluvia, pues Claro, no pasa nada. ahí está lloviendo y te quiero. Y eso por un lado. Y luego, respecto a la autoría, yo hay algo que defiendo en los equipos de guión de las series y en Carmen Mola, y es que yo me siento igual de autor en Carmen Mola que en solitario. Que parece que cuando ya estás trabajando en equipo, no, tú eres menos autor, ¿no? Eres como un asalariado. Y no, yo me siento muy autor dentro de Carmen Mola, igual que me siento muy autor dentro de un equipo de guión de una serie. O sea que no tengo esa diferencia entre un mundo y otro. ¿Jorge? Sí, lo mismo. Yo estoy muy orgulloso de las novelas de Carmen Mola. Y además yo es que llegué a una conclusión. Todo el mundo te pregunta, ¿qué has escrito tú en esta novela? Y yo pregunto, ¿qué es lo que más te ha gustado? Qué bueno. Pues eso. Eso es lo mío. Sí, pero es verdad que es curioso porque aparte de toda la polémica que hubo con aquello del seudónimo de mujer, que ya está, creo que superado, pasado, ¿de qué es polémica muy hablas? antiguo, es ¿Qué casi el qué molamazo. polémica? No me suena eso. ¿No te suena? Igual no erais vosotros. Claro. No lo sé. Bueno, aparte de eso, es verdad que parece que siempre hay como cierta curiosidad justo por eso, ay, ¿no te gustaría más hacer cosas que brillen? Tenemos como mucha necesidad de que todo brille y quizás no se entiende bien la pasión, que tú te sientas autor o simplemente que disfrutes tanto escribiendo o haciendo lo que haces. O sea, ¿por qué sorprende tanto eso? Que el camino mole y no solo el éxito. Yo no lo sé por qué sorprende tanto, porque desde luego nosotros disfrutamos muchísimo del camino y para mí tiene sentido el hecho de escribir independientemente del resultado final, que obviamente uno desea que le vaya por lo menos bien para poder comer, ¿vale? No digo para tener el éxito de tu vida, pero no, nosotros disfrutamos mucho del camino. Para mí el gran éxito, de hecho, de Carmen Mola es que lo pasamos bien juntos. ¿En serio? Nos lo pasamos bien juntos. Yo cuando preguntaba si solo, qué tal escribir solo, yo solo realmente me doy el gustazo de, como tú decías, de ser el soberano de todas las decisiones. Eso está muy bien y yo eso lo disfruto. Pero yo les echaba de menos desesperadamente porque me lo paso bien con ellos. Y solo, pues al final te aburres. Estás solo contigo y con tus pensamientos, pues hombre, un ratito está bien, pero día tras día, tras día, tras día, tras día, porque una novela requiere de muchos días seguidos y meses de concentración, pues termina siendo un poquito claustrofóbico. Y con ellos me río, me lo paso bien, y yo creo que me atrevo a decir que este es el éxito de Carmen Mola, por encima de las tramas y de las historias, que somos tres personas que disfrutan de la compañía del otro y del talento del otro. Disfrutamos mucho de eso.
Y luego yo creo que también se une que llevamos 25 años, 30 años escribiendo. Hemos hecho un montón de series y de novelas, pero sobre todo en series hemos tenido grandes éxitos y muchísimos más fracasos. O sea, nosotros hemos destruido la carrera de actores y actrices, vamos. hemos cerrado productoras, han echado la persiana de cadenas por nuestra culpa, por lo que habíamos escrito. Entonces, o te lo pasas bien en el camino, o si no, si solo te lo pasas bien en el éxito, me parece como no vas a disfrutar nunca. O sea, pásatelo bien en el camino porque lo normal es que fracases. Cuando os decía ese en serio, igual no he entonado bien, porque era puramente irónico, porque creo que lo que se nota muchísimo de vosotros, lo que transmitís, es que os lo pasáis muy bien juntos. Pero además decís, disfrutáis en el durante, os gusta escribir, pero claro, cada uno tiene sus manías. Nos gusta mucho hablar en el certamen de los rituales del escritor, cómo se enfrenta cada uno a ese momento del día en el que escribes mejor. ¿Coincidís en eso? Porque es un poco claro. Igual a veces como en el sexo, ¿no? Que hay gente que es más de mañana, gente que más hay que como equilibrar los horarios. ¿Tenéis unos rituales parecidos para poder estar conectados? Bueno, es que nosotros no escribimos juntos. Nosotros nos reunimos, hablamos de todo, diseñamos las tramas, pero después cada uno se va a su casa a escribir. Cada mochuelo a su olivo. Sí, entonces, una vez que ya estamos, por ejemplo, hemos terminado la escaleta y decimos, bueno, pues esto tiene 75 capítulos, pues 25 tú y 25 yo. Después ya nos los mezclaremos. Pero una vez que tú te vas a tu casa a escribir eso, cada uno lo escribirá, uno de noche, otro de día. El caso es que dentro de un mes lo tengamos todo para juntarlo y empezar a discutir si la historia va bien, lo que sea, empezar a reescribirnos unos a otros. Pero que es una cosa que a mí me decían, pero ¿qué está? Uno en el teclado y otro va dictando y el otro va leyendo por En la detrás. tele se hace así a veces. Atentos al rollo gestual de Jorge. ¿Está uno en el teclado? La Olivetti. Pues sí, pero a mucha velocidad. A toda hostia. Pues no, después cada uno lo hace a su manera. O sea, a mí, por ejemplo, me gusta el horario de oficina y ellos es que ni les he preguntado. ¿Pero lo sabéis o tampoco lo sabéis? ¿No sabéis cuál es el mejor momento del día del resto? ¿Sabéis cómo funciona cada uno? Bueno, yo creo que funcionamos más o menos igual. Yo creo que no hay ningún noctámbulo que se quede por la noche y que trabajamos. Es que no tenemos nada romantizada la parte del escritor. Somos currantes que nos sentamos y escribimos y punto. Cada uno estará un número de horas. Yo trabajo 3 horas por la mañana y 3 horas por la tarde. Vale, hay gente que esto le parece poco y hay gente que le parece mucho. Pues cada uno. Y lo tienes así, como Sí. una disciplina, siempre Sí, la misma, sí, Antonio. Sí. A mí me gusta eso, sí. Y me funciona eso. Pero Agustín no lo sé y como lo tenemos aquí delante, por favor. No quiero contestar esta pregunta. Sí, o sea, es que es lo que te decía, llevaba muchísimo. Yo no he trabajado en otra cosa en mi vida que no sea escribiendo. Una vez fui a poner café a un bar y me echaron en el mismo día. O sea, no fue que no me llamaran. Me dijeron, por favor, vete. Entonces, yo solo he escrito y al principio recuerdo que era muy caótico. Tú tenías que entregar un guión y lo pasabas fatal porque terminaba pues, escribiéndolo la noche anterior y súper agobiado porque tenías que entregarlo y siempre llamabas diciendo, no, es que se me ha caído internet y no he podido enviarte el guión, ¿no? Había un montón de gente esperando. Hasta que te acostumbras a trabajar y lo más productivo y lo más racional es trabajar en horario de oficina, pues echas 4 o 5 horas, 4 horas por la mañana, 4 horas por la tarde, dependiendo también de en qué momento estés, ¿no? de cantidad de trabajo, pero tener un horario normal para tener una vida más o menos racional. Claro, no sé cómo compatibilizáis el hecho de tener un proyecto común, decir qué va a ser lo próximo que va a hacer Carmen Mola, porque es verdad que llegamos al Clan y fue... ¿Y ahora? Pero Carmen Mola continúa. ¿Y cómo compatibilizáis eso con vuestros proyectos individuales? ¿Cómo hacéis ese calendario? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacemos? Como podéis. Como Dios nos da a entender, sí, como buenamente podemos. El año pasado hemos estado escribiendo nuestras novelas individuales que han ido saliendo este año. La mía es la única que no ha salido, pero sale el día 1 de octubre. Y ha sido ese año de un poquito de descanso relativo de Carmen Mola, porque hemos estado haciendo a la vez la promoción del Clan, que eso implica muchos viajes, y empezando ya a tramar la novela que estamos escribiendo ahora, que es la que vamos a sacar de Carmen Mola en el año 26.
Entonces es un poco un continuo. Yo no tengo la sensación de que se haya parado mucho tiempo Carmen Mola. Enseguida hemos reanudado. Bueno. No, y hemos tenido la serie mientras. Claro. Sí. Claro, pero yo creo que nos apañamos, vas encajando. Al final las cosas, parece que tienen muchas, pero las cosas van cayendo más o menos por orden en el calendario, ¿no? Y entonces pues vas escribiendo Carmen Mola, los proyectos personales que tenemos. Tuvimos tiempo para escribir Dos tumbas, que ha ido súper bien en Netflix. Yo he hecho más series además de Dos tumbas, y entonces bueno, vas ahí como cuadrando. Lo más complicado es la promoción. La promoción es lo que más... Sí, ahí tenemos a las culpables de nuestra mala vida, y entonces es como que la promoción te va comiendo el tiempo y no tienes tiempo para hacer otra cosa, ¿no? Claro, y te dice, pero vete a Valladolid, que está muy guay, no sé qué. Y dice, uff, no te creas. Y dices, yo, con lo bien que estaría en mi casa ahora mismo. ¿Qué hago yo en un castillo, no? Eso también es verdad. Es curioso, claro, la serie de Netflix Dos tumbas, aparecen vuestros 3 nombres y es como, qué raro se hace que aparezcan los 3 nombres y no ver Carmen Mola ahí. ¿Y de qué manera os ha ayudado todo este trabajo de la novela? Como venís del mundo del guión, llegáis a la novela, y luego de qué manera la novela retroalimenta también esa forma de escribir diferente para la tele. Bueno, a mí me llama mucho la atención que cuando empezamos a publicarnos, bueno, cuando se supo quiénes éramos, todo el mundo nos decía, ¿cómo unos guionistas se pasan a la novela? Y bueno, pues contábamos lo que fuera y tal. Y ahora en las entrevistas nos dicen, ¿cómo unos novelistas escriben un guión? O sea, el caso es que nunca sirvamos para lo que estamos. No. Siempre somos A mí me gusta saber, o sea, de qué manera te aporta, de qué manera te aporta el periodismo, de qué manera te van aportando los diferentes lenguajes, porque sí lo son, y si ves que vas creciendo y que te va ayudando a crecer en otro sentido, ¿no? Porque la narrativa es otra, es muy diferente. Yo el crecimiento que noto es trabajar con ellos, y eso me da igual que sea en novela o en serie. Es el aprendizaje que tienes, la suerte de tener a gente a tu alrededor con mogollón de talento, y eso es lo que te hace crecer. Evidentemente yo soy mejor escritor de guiones o de novela, me da igual ahora que antes de Carmen Mola, porque he aprendido un montón. Hemos currado mucho juntos, hemos sacado adelante muchas historias, y en ese proceso vas aprendiendo muchísimo. La diferencia, las conexiones esas entre guión y literatura, es que para mí es algo muy, muy parecido. No noto esa gran diferencia entre un mundo y otro. No sé, Antonio. Yo noto, sí, hombre, alguna cosa. Por ejemplo, uno de los mandamientos que tenemos, y que lo hemos dicho 1000 veces, es, como Carmen Mola, es no aburrirás. Esto es un mandamiento que viene del mundo de la tele, claramente, del mundo del guión, de cuando la gente tenía un mando a distancia y hacía zapping, si no le estaba gustando el capítulo que está viendo. Y tenían poca paciencia, ¿eh? Como en 2 minutos, 3 minutos, le esté pareciendo un poco coñazo la secuencia que está viendo, cambian a la otra cadena a ver si les gusta más la otra serie. O sea, el aburrimiento era el gran enemigo del guionista de televisión, y nosotros en nuestra novela intentamos no aburrir, intentamos aplicar eso de un poco del guionista de tele de los inicios, ¿no? De no podemos aburrir. Esto tiene que tener un ritmo tremendo. El ritmo es una palabra también muy asociada a la televisión, y nos obsesiona. El ritmo, no aburrir, y los giros sorprendentes todo el rato, que es un poco como mantener al espectador pendiente, en este caso al lector, pegado al libro y pasando páginas y cogiendo un poquito de desvelo, de sueño para la mañana siguiente, ¿no? Que eso nos lo dicen mucho. Que se ponen ahí a la hora de dormir ya a leer un ratito, venga, un capítulo, uy, otro, y al final han leído 2 horas. Claro, y han dormido mucho menos de lo que esperaban. Eso es el éxito para mí, eso es conseguirlo, y eso para mí es como una herramienta de guión aplicada a la literatura, porque en literatura parece que se permite un poquito más el ritmo reposado, otro tipo de presentación de tu universo, en fin, ¿no? Pues nosotros nada de eso, vamos un poco en el rollo televisivo, con el ritmo desde la primera frase. Eso es lo que queremos hacer. Creo que el lector desea eso, además, hoy día, aparte de provocarle emociones y no dejarle parar, que note el ritmo todo el rato. Yo creo que eso viene mucho del mundo de la tele, de las series de televisión. Bueno, decías que eso se medía antes y ahora está medidísimo, Sí. Además, ¿no? Claramente en las series es 2 minutos y fuera. Sí, sí. Tienes que entrar a saco. ¿Vosotros consumís muchas series? ¿Os gusta ver series? No, yo no. a mí ¿No tampoco. sois? Yo sí. Solo No. veis la vuestra. Tampoco. Y la tampoco. verdad. No, la nuestra no. No sois consumidores Yo de sí, series. yo tú sí, yo sí soy consumidor de series, sí.
Yo veo bastante. Yo lo era en la época dorada, que para mí es la década de los 2000. Esa es la época dorada de Los Sopranos un poquito anterior, pero bueno, entra también en los 2000, de Los Sopranos, de Breaking Bad. Juego de Tronos entra en la siguiente década también. Incluso Friends. De un Mad poco Men. antes. Estáis quedando sí. viejuno tremendo, Sí, sí. ¿eh? O sea, es como... Pero para mí esas son unas es que grandes antes series. las series eran Ahora mejores. creo que hay más cantidad que calidad y yo me he ido retirando un poco de las series de televisión. De vez en cuando veo algo, pero... Porque creéis que se produce mucho y que hay menos calidad. O creéis que es también un momento vital, que tiene que ver con vuestro momento vital. Hombre, No, qué yo calidad hay, acaba de salir Dos Tumbas. Lo que quiero decir es que los comentarios vanidosos siguen funcionando. Pero yo creo que esto tiene que ver con el paso del tiempo. Es decir, cuando tú mirabas la tele generalista, en la época de Verano Azul, por ejemplo, es que solo estaba Verano Azul. Entonces todo el mundo había visto esa serie, todo el mundo tenía esa serie en la cabeza. Cuando ya llegan las privadas, empieza a haber un montón de series. Ya no es solo Televisión Española, es Telecinco, es Antena 3, son las series que te vienen de fuera, ¿no? Pues hay más donde mirar. Y la gente ya empezaba a decir, bueno, había demasiadas series. Yo creo que ese es el efecto, que hay mucho y es complicado concentrar la atención en un punto, pero sigue habiendo propuestas súper chulas. O sea, creo Sí, que hay pero series muy no hay buenas. una opinión unánime, ¿no? O sea, yo ya lo que no me llega es de pronto 7 personas diferentes recomendarme la misma serie. Me recomiendan 7 diferentes, que igual seguro que están muy bien las 7, pero antes me pasaba que todo el mundo me decía tienes que ver Breaking Bad. Todos. Y Mad Men, lo mismo, todos te dicen tienes que verla. Eso yo creo que ahora no, a mí por lo menos no me está pasando. Claro, igual tenemos como amigos prescriptores, ¿no? Los que vemos muchas series tenemos como círculos de confianza, sabemos que si alguien de ese círculo nos dice algo Sí. que suele coincidir con nuestro gusto, hablando de gusto, porque estáis en un certamen que tiene una relación directa a la gastronomía y la literatura, no sé si sois así de comer bien y eso sois... No. Es una pregunta irónica. Sois de disfrutar. No, yo es que soy muy de comer bien y para mí eso, o sea, de que me gusta comer. Entonces, para mí eso No hay es cosa que nos guste importante. más. No hay cosa que os guste más, Que incluso comer. más que escribir. Mucho más que escribir. Comer más. Bueno, por encima está el fútbol. Pero es que escribir no está ni en el 10º lugar. Bueno, os quiero pedir ese ejercicio de relación de las emociones con los primeros platos de nuestra vida, que me habléis de ese plato que cuando tú lo pruebas, que es tu Magdalena de Proust. ¿Cuál sería la tuya, Antonio? Pues la mía, mira, mi madre cocinaba muy bien y entonces lo normal sería escoger un plato que cocinaba mi madre, pero no voy a hacer eso, voy a hacer exactamente lo contrario. Mi madre había platos que no cocinaba porque no le gustaban y entonces a mí me privó a lo largo de mi infancia de manjares que descubrí después. Como por ejemplo... Quizás se note un poco de resentimiento en mis No, palabras. no lo hemos notado. Por ejemplo, los callos. Yo no sabía ni que existían. ¡Los callos! Y un día de invierno me meto en una taberna de Madrid por unos callos y digo, pero bueno, esta maravilla, ¿por qué mi madre no me la hizo nunca? La llamé inmediatamente, le dije, ¿pero qué pasa? Y me dices que odio los que ya odiaba los callos, pues no nos los hacía. Entonces, mi plato favorito y esa sensación que tú me estás pidiendo es en realidad una ausencia en mi infancia y en mi desarrollo, que es un plato que nunca pude probar y me están entrando ganas de llorar. O sea, lo pruebas y es como Antonio con la naricita pegada a un cristal, ¿no? Bajé del pedestal a mi madre ese día. No me quiero dar importancia, pero los hago muy bien. Ah, sí, bueno. Bueno, Agustín, ¿cuál sería tu plato? Es extremadamente modesto. Yo me acuerdo mucho de las tostadas con aceite y pimentón de mi abuelo, que era cuando me dejaban ir a la casa de mis abuelos, que vivían en el Calvario. O sea, cuando uno vive en el Calvario es un lugar ya malo. Aparte, aquella casa era un poco porque mi abuelo era ciego, mi tía era sordomuda y vivía allí, y mi abuela era medio paralítica. O sea, imagínate el plantel. Esto no es una sinopsis, ¿no? Qué panorama. Pero no ríais. Pobrecillo. Vengo de un hogar de mierda. ¿Ves? Es que contigo ya no podemos distinguir entre realidad y ficción. Es muy bueno. Entonces, mi abuelo desayunaba eso y me acuerdo del olor y tal, porque luego mi abuelo era matarife. Entonces, es verdad.
Y esas mañanas me dejaba jugar en el obrador que estaba al lado. Entonces yo mientras desayunaba podía jugar con los ganchos de los cerdos y todo eso que tenía allí. Y era guay. Es súper bonito, ¿eh? Es lo que sí. ¿A que sí? Qué recuerdo tan bonito, yo creo que casi lloro. Los ganchos, ¿no se te clavó un gancho en el gaznate cuando eras un niño? Yo le decía, guau, ¿me dejas que te ponga? Menos mal que no he pedido una música así de dulce de recuerdo. Pero está bonito el contraste, pero sí esa. Jorge, no sé si preguntártelo, tengo miedo. ¿Cuál es el tuyo? El bacalao. Mi familia es portuguesa, entonces para mí el bacalao. Pero pensaba daros una receta. Por favor. No, he cambiado de opinión. ¿Por qué? Ya, porque os voy a contar una anécdota un poco ridícula. Mi abuela hacía pasteles de bacalao, que son como unas croquetas, pero que en lugar de llevar masa de pasteles llevan como puré de patata y bacalao, y después van rebozadas y fritas. Y mi abuela siempre nos decía, hoy he hecho picheletes. Y en mi casa se llamaban picheletes. Y entonces decíamos, mamá, ¿cuándo nos hace la yaya picheletes? ¿Y cuándo? Bueno, y un día ya voy en Portugal, voy a una taberna y veo ahí los pasteles de bacalao y digo, a mí póngame 2 picheletes. Y descubrí que era una palabra que solo existía en mi casa. Y me miraron como imbécil. Pero bueno, el bacalao también... me encanta el bacalao de todas las maneras, de todas las formas y para mí no es Navidad si no hay un plato de bacalao en la mesa. Es que rico el bacalao. Le podías haber dicho, es que soy escritor, invento palabras. No, es que era tonto. Bueno, no sé si alguien del público quiere aprovechar la ocasión para hablar con estos 3 escritores. ¿Vosotros veis bien a las personas? No veo bien a las personas. ¿No veis bien a las personas? Pero las intuyo. Aquí Ahí, tenemos vale. una pregunta. Yo no me puedo resistir a preguntarte cómo hacía tu abuelo ciego de Matarife. Bueno, digamos que los cerdos no eran felices. A veces lo iba intentando. Es muy Se llamaba buena. como yo, lo llamaban en Lorca Agustín el matachín. Era conocido así. Los ahorcaba. Ya se me escapaba el cerdo, porque tenían como un corral por detrás y entonces íbamos corriendo toda la familia detrás del cerdito. No me negarás que un matarife ciego es un buen personaje. Pero es que es un título. Las incluso. cosas como son. Es un titulazo, ¿eh? Hace unos salchichones de escándalo, Y, ya te lo digo. y para un cuento de niños, Agustín el matachín, y que se así como mola. ¿Alguna otra pregunta? Esto es todo lo que ha generado de interés nuestra ¿Cuántas charla. personas? ¿Cuántas personas de las que Qué estáis aquí decadencia. habéis seguido la saga de Elena Blanco con Carmen Mola? ¡Wow! Bien. En este sector muy bien. No, sí. Bien, vale. Y sabéis, bueno, que nos están siguiendo por redes sociales, que nos hacen también preguntas para vosotros y tampoco han hecho preguntas. tampoco han hecho preguntas. Entonces, Es que hemos respondido a No, todo. sí se han hecho. ¡Ay, aquí! Mira, tenemos aquí una persona. Se han hecho, luego os la digo. No quería levantar la mano porque antes la levanté y por no tal, pero ¿cómo hacéis para que 3 formas de hablar distintas, 3 formas de expresarse distintas, luego tenga una conexión y que parezca que sois una única persona? No sé, me genera curiosidad. Sí, pues con una cuarta, que es la de Carmen Mola. Porque Carmen Mola existe. Explicadlo bien. O sea, por un lado, nosotros nunca escribimos, cuando empezamos con toda esta historia de Carmen Mola, nunca nos sentamos a escribir como un decálogo de estilo, de cómo debería escribir Carmen Mola. Pero fue surgiendo de manera como natural. Es verdad que como guionistas tenemos un poco esa habilidad de mutar de un sitio a otro. Es decir, tú puedes estar escribiendo
una serie, un thriller, y al día siguiente estás escribiendo un drama romántico o una comedia musical, y vas cambiando, ¿no? Entonces tienes como esa capacidad de cambiar de estilo. Y entonces ahí lo que hicimos fue como, bueno, buscábamos un estilo muy sencillo, muy directo, eso sí lo teníamos claro, y empezamos a trabajar desde ahí. Y poco a poco hemos ido aprendiendo cuál es el estilo. Y entonces ya cuando nos ponemos a escribir Carmen Mola, intentamos escribir como Carmen Mola. Pero el efecto total son las reescrituras. O sea, que yo escribo mi parte, se la paso a Jorge, Jorge cambia lo que le da la gana. Este es el trato que tenemos. En la primera novela nos pedíamos permiso de, oye, voy a quitarte este adjetivo, sé que te duele mucho. Jorge decía, a mí un adjetivo me la sopla. O sea, pero íbamos como pidiendo permiso, ya no lo hacemos, ¿no? Entonces Jorge coge mi parte, la edita, cambia lo que le da la gana. Siempre tenemos muy claro que todos estos cambios son para encontrar lo mejor para la novela, y lo que él hace pasa a Antonio. Antonio vuelve a hacer lo mismo, cambia lo que le da la gana, luego me lo pasa a mí, yo lo pongo como al principio. Y enviar. Y enviar. Por eso Antonio cree que estamos escribiendo novelas Cuenta románticas. con la pereza de sus compañeros que no van a leer ya nada del texto. Y por eso Antonio cree que Elena y Zárate están casados. No, me acabo de enterar. Me acabo de enterar. Me habéis roto el corazón. Me ¿Hay acabo una de enterar. pregunta por aquí? Aquí. Mulet se me ha ido de rositas, porque en un sitio como este, en una ciudad y en un valle como el del Duero, decir que ni una copa de vino al día... Nosotros no estamos de acuerdo. Pero aprovecho para preguntaros, y una pregunta por pura curiosidad. 3 tipos, un nombre de mujer, historias a tutiplén, pero ¿quién es el que aporta esa chispa femenina en el guión, en el texto, en la historia, en el relato? ¿Detecta usted una chispa femenina? Ay, Mercero, ¿qué cosas tienes? Y lo del vino de paso, ¿ya? No, lo del vino, aquí esté usted en buenas manos. Nos gusta mucho el vino y me gusta mucho el vino de aquí. Sí. ¿Quién pone la chispa femenina en nuestras novelas? Es que me temo que no hay. Pero sí, es verdad que siempre nos dicen cómo escribes a una mujer o cómo escribes el punto de vista de femenino. Es más complicado escribir el punto de vista de un asesino en serie. O sea, conozco menos asesinos en serie que mujeres, en general. Entonces, bueno, es la tarea del escritor. Nosotros de 3 asesinos en serie que hay uno. Es un porcentaje razonable. El nieto de Agustín, el Maltachín. Estoy perpetuando a la familia, la estirpe. Sin embargo, creo que en algún momento, en alguna entrevista, leí que decíais que todos somos malos, pero que nos obliga a la sociedad a disimular, que la maldad está en todos nosotros. ¿Es así? ¿Que la maldad nos habita? Sí, yo creo que nos habita la maldad y la bondad. Estamos el espectro entero. Habrá quien lo recorra hasta el final, es un cabrón con pintas, y otro se queda a la mitad. Pero sí, nosotros mencionamos, al menos Agustín y yo, mucho como escritora de novela negra favorita a Patricia Highsmith, y a mí precisamente me parece que esta mujer lo que explora es la maldad del hombre corriente, no del psicópata, de una persona como yo, que de pronto, si el contexto en unas circunstancias de estrés dadas aparecen y oprimen a este sujeto, puede aparecer la violencia, la agresividad y la maldad. A veces por el medio ambiente, por el estrés, y a veces por los celos, por emociones que son del ser humano. O sea, esto lo explora muy bien en personas normales, no en personas psicópatas o traumadas o nada de eso. Y a mí me encanta esa exploración que hace ella, porque suscribo ese estudio, ¿no?, del alma humana. Por supuesto que nos habita el mal. Y yo creo que a la gente le gusta mucho la novela negra porque en el fondo ese mal que aparece, ostras, te da un poquito de cosa, ¿eh?, verlo. Tú crees que no lo tienes y está muy bien, pero está hablando de algo que en realidad pertenece al ser humano, ¿eh? Bueno, y en muchas historias nos identificamos claramente con el malo y queremos que sea el malo el que triunfe. O sea, yo creo que en El silencio de los corderos hay cierta fascinación con ese malo que de alguna manera te atrae más que, por ejemplo, que el sistema, ¿no? Hombre, el personaje es más guay. Hay 2 malos en El silencio de los corderos. Sí, hay varios. Sí, hay uno 2, no mola nada, claramente. pero hay otro que es muy atractivo por la parte esta snob que tiene, ¿no? Sí, lo que pasa, yo creo que hay un poco esta cosa de deseos reprimidos. Es decir, me gustaría salir a coger a mi vecino y reventarle la cabeza. No puedo hacerlo.
¿no? Me meten en la cárcel. Pero disfruto... disfruto leyéndolo en una novela, ¿no? Entonces, de hecho, hay veces que tú matas a un malo dentro de una novela y los lectores te dicen, joder, es que habéis sido demasiado amables con este asesinato, teníais que haberlo retorcido mucho más. Sí, yo creo que eso es lo que tenemos, ¿no? Como esta cosa de deseos reprimidos, de cosas que nos gustarían hacer, de pensamientos chungos que nos pasan por la cabeza y que la novela negra te da la oportunidad como de vivirlos ahí de manera secundaria. ¿Es verdad que habéis conocido a alguna Carmen Mola? Sí. Una vez en la Feria del Libro nos llegó una señora, además llegó con su DNI para demostrarnos que era verdad. Nos dijo, me llamo Carmen Mola y aquí os demuestro, y era española pero vivía en Suiza. Es que, Y no nos ha pedido derechos. claro, es que fliparía. Helenas Blancos, muchas. Claro, Carmen Helenas Mola, Blancos tiene solo que haber- una. Carmen Mola, solo una. Claro, ayer estábamos hablando con Padura, que tiene a su detective Mario Conde, Sí. que tanta Sí. gente, ¿no?, se ha preguntado, pero es Mario Conde el vaquero. Y claro, es que Carmen Mola diría, por favor, o sea, que soy yo, qué cosa Sí. maravillosa. Que sí que os ha llegado una pregunta al menos. A ver, espérate, que es que esto es... No, esto es, Es que la el- gente está harta de oírnos. esto es el chat de mi familia. Vale. Pero, ¿qué pregunta tu familia? Que vengas a me dice casa mi ya. familia, madre mía, hace mucho calor ahí, ¿eh? Se te ve sudando por el streaming. Pues sí. Hace mucho ¿Echáis de menos ser un misterio? ¿Echáis de menos ser un misterio? Oh, A ratos. a veces un poco. Era A guay. veces un poco, era cómodo eso. Era cómodo, no dar la cara. A mí me tensa un poco dar la cara y que me hagan preguntas. Yo te contesto con soltura, pero, Pero estás- tiemblo por dentro. Ya. Me- Tienes ganas de irte desde que has entrado. tengo ganas de una cerveza. No. Estaríamos de acuerdo, Antonio. Pero sí había cosas muy divertidas en el Sí. proceso. Te tocaba vivir, o sea, como ver el éxito de Carmen Mola desde la barrera, ¿no? Era divertido. Yo, por ejemplo, un escritor muy majo, que es Víctor del Árbol, yo había publicado 2 novelas, Monteperdido, La mala hierba, y llevaba pues, a lo mejor 4 años sin publicar. Y coincidimos en Francia en un festival y Víctor me decía, chico, tienes que recuperar tu carrera. La gente se va a olvidar de ti, todo este tipo de cosas. Hay que publicar cada un par de años, más o menos, para que el lector no se olvide de ti. Y volví a España y a los 4 días nos dieron El Planeta. Y fue, pero hijo de puta. O sea, yo dándote consejos de edición y llevas no sé cuántas mil ediciones de La novia gitana y dices, bueno, es divertido esta cosa de sí, tú dame consejos. ¿Y alguien os recomendó que leyerais a Carmen Mola? Sí, Sí. Y que no la leyéramos también. O sea, nos recomendaron que la leyéramos y también nos dijeron, pues esto lo hemos comentado muchas veces, que siempre había alguien que te decía, yo no le veo tanto como hablan. Y tú buscabas su número en la agenda y lo borrabas. Te salía ya el instinto, ¿no? La maldad humana. Bueno, no sé, si veis en algún momento en el horizonte el final de este trío, porque sabéis que los tríos a veces, pues, y las parejas, pues... Parejas sí, los chicas. tríos no tanto. Los tríos, bueno, martes y 13 eran 3 y luego fueron claro. 2. Quiero decir, ¿veis en el futuro alguna ruptura? Es que yo os veo tan consolidados como personas, escritoras, como amigos, os veo tan felices. Yo aspiro a jubilarme. A que escriban ellos, ¿no? Bueno, ha sido un auténtico placer, de verdad, mola mucho estar con vosotros y espero que os haya gustado estar en este certamen literario. ¿Nos tomamos una cerveza en algún momento? Sí, sí, por supuesto. ¿No? Sí, Vale. sí, nos la tomamos. Y unos callos. Inmediatamente. Y unos callos que has dicho que los prepara Y bien. unos callos. Antes firmas. Antes firmas, sí, lo sé. Sí, antes firmas, ahora lo volveré a recordar porque quiero que les deis un aplauso a Carmen Mola.